Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a esta tercera formación online de la plataforma de la construcción. Y nada, me presento. Mi nombre es David Antón, soy el responsable de formación de todo lo que es la plataforma de la construcción, ¿vale? Y en la jornada de hoy queremos centrar esta formación en todo lo que es instalación de suelos laminados. Un poco el guión que seguiremos, bueno, pues son los pasos que vamos a seguir para hacer una instalación de suelos laminados. Una serie de consejos y recomendaciones, todo en base a la experiencia que ya tenemos con este tipo de suelos, ¿vale? Cómo evitar posibles incidencias y garantizar una buena instalación, ¿vale? Y nada, como es habitual durante las formaciones de la plataforma de construcción, os iremos lanzando algunas que otras preguntas, ¿vale? Para que nos vayáis contestando y, y podemos, digamos, interactuar con vosotros de una forma más entretenida. A ver si ahora se oye mejor, que me acerca un poco más el micrófono, que estáis por ahí diciendo que no se oía. Vale, bueno, continuamos. Eh, Luego, que sepáis que al final de la formación os pasaremos un cuestionario, bueno, os enviaremos a través del chat un cuestionario que además también os lo enviaremos por correo más adelante, pero bueno, nos gustaría que nos dierais vuestra opinión porque es fundamental para nosotros, para poder mejorar, saber un poquito qué es lo que pensáis de las formaciones, ¿vale? Además, también comentaros que, bueno, pues tenemos una pequeña sorpresa para el final de la formación y que luego la comentará Estefanía, ¿vale? Durante la formación estaremos, bueno, pues yo como presentador en un momento dado y Esther Riobo, que ahora la presento también como presentadora, y luego Mercedes Catalina y Estefanía Clemares, que son un poco las dos personas que van a estar en el back office controlando un poco vuestras preguntas. ¿Por qué os digo esto? Porque necesitamos que todas las preguntas que tengáis las vayáis escribiendo en el chat para que al final de la sesión podamos resolver todas vuestras dudas de una forma más clara y más rápida directamente en unos minutos, ¿vale? Entonces, nada, como os decía, hoy la presentación la va a hacer mi compañera, o bueno, la vamos a hacer entre mi compañera Esther Riobo, que es la jefa del producto de madera de la plataforma de construcción, y yo. Así que nada, Esther, cuando quieras puedes comenzar. Hola, buenas tardes. Bueno, pues como ha presentado, mi nombre es Esther Riobo. Quería enseñaros un poco lo que nosotros, o lo que yo conozco del laminado, para que os hagáis, también para que sepáis un poco quién soy y de dónde vengo. Llevo en el mercado del suelo pues más de 15 años, los últimos 8 años trabajando fundamentalmente suelos laminados de madera y de PVC, y carpintería en general. Con lo cual, bueno, pues tengo muchos ejemplos y de hecho hemos cogido fotos de algunos de ellos pues para enseñaros trucos y cosas que a mí creo que cuando he hablado con muchos instaladores pues les ha resultado interesante y espero que a vosotros también, ¿vale? En primer lugar, también empezar por el lanzamiento de una idea que para mí es clave y que además veréis que toda la presentación va a girar en torno a ella. Y es que, por desgracia, en el suelo laminado se tiende a confundir lo que es la clasificación a la resistencia, la clasificación a la abrasión, es decir, los AC1, AC2, AC3, AC4, con la calidad del suelo. Y nada más lejos de la realidad. La calidad de un laminado, lo que lo determina, sobre todo y fundamentalmente, son 3 puntos claves que ahora veremos y que iremos repasando durante toda la presentación, que es la calidad del tablero, así como la del sistema de unión y, por último, como otro añadido, la calidad de la superficie del esmalte que se pone en el tablero, que es precisamente el que le protege o el que le da la mayor resistencia a la abrasión, que como digo son los AC3, AC4 y AC5. En ese sentido, os lanzamos una primera pregunta, Estefanía, para que esto sea ágil, que si quieres la lanzas, la comentas.
o David, no recuerdo muy bien, perdona. Hola. Perdona, que estaba muteada. Sí. Os he lanzado ya la pregunta, la vais a ver en vuestra pantalla, también en el chat, y en el chat también tendréis las respuestas que vayamos haciendo. La primera pregunta es, ¿qué recomendarían en una vivienda con niños? Una clase 32 de 8 milímetros si son muy brutos, una C5 clase 33 o 10 milímetros porque necesita dureza. Podéis ir respondiendo. ¿Qué creéis que será la contestación? Es decir, ¿un clase 32 o un clase 33 AC5 o nos tenemos que ir a un espesor elevado porque esto puede darle mayor seguridad al cliente? Va ganando la primera respuesta, Esther, un clase 32 8 milímetros. Sí, muy ajustada por el 10 milímetros. Pues sí, no sé si podéis ver la gente, si si hay más gente con intención de responder o no. Bueno, tenemos ahora mismo 7 respuestas. Vale, pues si va ganando la primera, vamos a dejarlo aquí y así nos llevamos una buena primera impresión del grupo, porque efectivamente la respuesta correcta es la que habéis puesto, es decir, un clase 32 que es de sobra suficiente para aguantar a niños, ya sean muy rebeldes o no lo sean. ¿Vale? Es una vivienda y por tanto el uso que va a tener, la abrasión que va a tener es un uso moderado, por lo tanto con un clase 32 tenemos más que suficiente. Lanzamos la ¿Lanzas siguiente. la siguiente? Vale, es la misma pregunta, pero en una oficina. Un segundo. Un clase 33 de 8 milímetros, una C5 clase 33, o clase 32, perdón, y una C4 clase 32. Aquí la idea es lo mismo, que respondáis en base a vuestro criterio. Ahora luego analizaremos todo lo que son os explicaré cuáles son los criterios fundamentales. En este caso, si respondéis correctamente como en la primera, pues casi que va a ser mucho más fácil porque significará que muchos de vosotros lo tenéis claro y por tanto... Ahora mismo hay 9 respuestas, 5 clase 33 y 2 de cada una de las otras. Bueno, 3 ahora de AC4, 32. Pues efectivamente, vuestro criterio es correcto, es decir, es un clase 33 AC5 y no un clase 32 AC5 por una sencilla razón, porque si bien puede tener una resistencia importante a la abrasión, esta nunca lo es en la densidad, en la calidad que lo es un clase 33 y sobre todo porque en una oficina suele haber más de un elemento clave. Y no solo la abrasión, sino también el tratamiento que se le hace posterior al suelo, así como elementos pesados que pueden ir sobre él, así como la tracción los impactos que pueda tener. Por tanto, lo lógico es que aunque sea en un piso, aunque las oficinas estén en un piso y no haya muchas personas, quiero decir que no sea un alto tránsito como lo podemos tener conceptuado, sí que es bueno que se ponga una buena clase de resistencia, una buena clase de uso, porque precisamente se puede producir que el suelo se pueden producir determinados o el suelo puede sufrir más que lo que es en un piso, por lo que acabo de comentar, y por tanto es más importante que nos aseguremos para evitar problemas. Pues en ese sentido es en el que os quería comentar, y es precisamente que hay 3 elementos, como os he dicho antes, hay 3 elementos clave. Y quizá para mí uno de los fundamentales y el kit de la cuestión para la determinación de un buen laminado es la calidad del tablero.
¿Por qué digo la calidad del tablero? Porque este tablero, a pesar de que cuando se habla de HDF, el HDF tiene un rango muy elevado, si no recuerdo mal, es desde 850, hasta 1000 la posible densidad. Tienes tableros que están en 850 y a tableros que se pueden llegar hasta los 950.000 de densidad. ¿Eso qué significa? La densidad lo que va a hacer es que va a hacer que el tablero tenga mucho menos huecos entre la viruta, es decir, la densidad es mucho mayor, lo que evita que haya lo que evita la absorción de agua, lo que evita que él tenga mayor dilatación y contracción, y lo que también hace que el clic sea, el sistema clic sea más fiable, se rompa con menos facilidad. Por otro lado, también, a pesar de que el tablero determina en gran medida el sistema de unión, también es muy importante el sistema de unión que tenga. Si este sistema de unión es patentado, tendrá muchos más requerimientos de calidad y de normativa que tiene que cumplir que un sistema pues, machembrado tradicional que no lo tiene. Y por último, como hablábamos, está la clase de abrasión, es decir, que la determina el esmalte. La clase se determina única y exclusivamente por este esmalte. Esto es lo he llamado esmalte, aunque en realidad en el mundo del laminado se habla de la famosa capa de corindón, que no es ni más ni menos que un esmalte basado en minerales, que lo que le da al tablero es la dureza, la resistencia, como digo, a la abrasión. Aquí vemos las pruebas, la 24-33-6, que es la que nos determina que el tablero nos determina la normativa sobre la densidad del tablero, es decir, para que sea un HDF, como os he dicho, el rango, si no recuerdo mal, está entre 800 y 1000. Hay tableros que están en 850, con lo cual la absorción es un 18%, y hay tableros que están, pues, por ejemplo, en unas densidades superiores a 900, 950, que pueden llegar a una absorción de menos del 15%. Incluso hay tableros que tienen por encima la densidad, en los cuales se habla únicamente de un 3, un 5% o un 2% de absorción, de absorción, con lo cual que son los tableros que se utilizan para hacer aquellos suelos que están dirigidos que te dicen que son aptos para baños y cocinas. Por otro lado, también se mide para la clase de uso, otra de las pruebas que se hacen es la prueba del impacto, junto con la del AC, que se llaman los IC2, IC3, IC4, que también estos los determina en gran medida la dureza, evidentemente, del tablero y también la dureza del esmalte. Y son la combinación de ambos elementos la que les da esta resistencia. Ahí veis los newton que se tienen que hacer de la caída de la bola. Esta prueba, para quien no lo sepa, es que una bola que lanzan al suelo y cae. Cuando cae, si deja marca, a partir de qué newtons, de qué potencia tenga de qué peso tenga o potencia tenga la bola, pues así se determinará si es clase 32, clase 33, habiendo incluso la clase 34. ¿Vale? Como decía antes, también el sistema de unión. El sistema de unión, no solamente la calidad del tablero, como decía, que evita que un tablero más duro, evidentemente va a hacer que el clic se rompa más difícil, se rompa con menos frecuencia, pero también el propio sistema, sobre todo de cara a, como os decía, un sistema patentado. Normalmente, como se registran, es que deben tener tiene un seguimiento de calidad dentro de las empresas que se les exige para poder tener ese clic, que exige que este clic tenga una calidad. Mientras que los que son genéricos o abiertos, que son clics no patentados, pues dijéramos que tienen los puede hacer cualquiera, no hay ninguna regulación, ninguna normativa que te obligue a cumplir determinados estándares de calidad en tu fabricación.
Y luego está la famosa resistencia a la abrasión, lo que a día de hoy todo el mundo conocemos como los AC3, AC4 o AC5. Aquí sí que me gustaría explicaros qué es la prueba TABER, la maquinita que tenéis ahí al lado, la he localizado en una foto. Hay un vídeo muy bueno que sí que está, que es una pena que no os lo pueda poner, donde se ve exactamente cómo se hace la prueba y es tan sencillo como poner ahí un trozo de laminado, abajo lo vemos, el cual empieza a dar vueltas, empieza a girar con una lija y cuando empieza a marcarse el lijado, dijéramos que cuando ya el tablero ha dejado, o la abrasión, el esmalte ha dejado de resistir o se ha traspasado el esmalte. En ese sentido, si ha llegado a 900 ciclos es un AC1, si es un AC2 si ha llegado a 1500 y así sucesivamente. Y el AC5, según normativa europea, es que llega a 6000 ciclos. Por eso, en el laminado, cuando se llega a 6000 ciclos, porque se ha equiparado en la normativa las clases a los ACE, se pone clase 33, un AC5. Sin embargo, en Europa, en España, nos basamos en la normativa que trabaja Qualiser, que es el Instituto de Cerámica, que está en Valencia. Y lo que veis ahí abajo es que, por el contrario, para ser un tipo 5, lo que necesitas son 2100 ciclos. Es decir, que en donde Europa nos dice que un AC5 son 6000 ciclos, en España son a partir del tipo 6, es decir, del AC6, cuando es 6000 ciclos. Esto aquí donde quien hizo la prueba, hizo la ley, hizo la trampa, evidentemente esto lo forzó mucho en el código, que en el código técnico de edificación se pusiera, evidentemente la cerámica, que está basada en las pruebas de Qualiser y que, bueno, sabéis que existe hay una industria muy potente en España que evidentemente cuando se hizo el código técnico de edificación, pues presionó en el buen sentido para poder conseguir, para que se incluyera en los ACES como las calidades del suelo que se tenían que exigir. Claro, si vemos en Europa lo que es la normativa con España, pues varía un poco. La diferencia principalmente es que Europa, en esta tabla, lo que te está diciendo es que esta tabla está basada en que en Europa se hace la misma equivalencia en los AC que en los clases. Es decir, un clase 33 es un AC5, un clase 32 es un AC4, un clase 33, un clase 31 es un AC3. Mientras que en España podemos encontrarnos suelos que son un clase 32, pero sin embargo es un AC5, precisamente por esto. ¿Vale? Eso lo que hace es que al final pues nos encontremos cosas como las que estamos, como las fotos que os hemos colgado aquí, que os explica ahora mi compañero. ¿David? Sí, perdona, que tenía el micro apagado, que tarda un poco en activarlo. Sí. A ver, en estas fotos, como decía Esther, lo importante es, bueno, pues podéis ver o podéis observar diferentes defectos que nos solemos encontrar muchas veces en las instalaciones de los suelos. ¿Qué es lo que pasa cuando tenemos, por ejemplo, una oficina, ¿vale? En la cual hemos colocado un AC5, pero resulta que ese AC5 puede ser un clase 32. Esto es muy habitual. Resulta que, bueno, pues supuestamente tenemos una resistencia a la abrasión bastante elevada, pero luego resulta que no es tan elevada, que al final nos vamos a la clasificación real o la clasificación óptima, que es la de la clase, ¿vale? Como os comentaba antes mi compañera Esther, el tema de la clasificación de las ACES es muy light, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Es muy ligera, o sea, es una clasificación realmente que solamente tiene en cuenta un parámetro, que ese parámetro es simplemente la resistencia a la abrasión. Entonces, tenemos que irnos a una clasificación mucho más avanzada, que nos dé una aproximación mucho más real de lo que nos va a dar ese suelo. Y en este caso serían las clases, ¿vale?
Si tenemos una clase 32, pues efectivamente, como veis, vamos a tener un uso general, ¿vale? Aquí podemos ver en esta tabla, bueno, a la izquierda veremos las diferentes características que engloba las clases, que como veis, pues va desde la resistencia a la abrasión, la resistencia al impacto, la resistencia al manchado, bueno, diferentes ensayos que se tienen que hacer para poder clasificar a un suelo en una de las clases. Entonces, esto como resultado nos da dos tipos, digamos, o esta tabla que veis a la derecha, con dos tipos de uso o dos tipos de edificación. Uno sería doméstico y otro sería comercial. Y luego tres tipos de uso: modesto, general e intensivo. Por un lado, si vemos los domésticos, vemos que son 21, 22, 23. Y si vemos los comerciales, vemos que son 31, 32, 33. ¿Qué es lo normal? Que hablemos siempre de 32 y 33, ¿vale? La mayoría de nuestros suelos y de los suelos de la competencia suelen ser clase 32 o clase 33. Sí, pensad que aquí, bueno, también hay clase 31 y suelen ser de 6 milímetros, que son aquellos productos de primer precio que vemos pues para aquellas reformas que son muy básicas en lugares que no van a tener una alta rotación o una vivienda que no es frecuentemente usada. Pues muchas veces esto lo ponen en las zonas elevadas, pues en los altillos, en los desvanes, en este tipo de espacios que a lo mejor se usan con menos frecuencia. Ojo, en Alemania lo normal que te encuentras en una vivienda es este tipo de suelos, pero también tienen otras costumbres, como que suelen ir descalzos por casa o no suelen, los zapatos los suelen dejar fuera de la casa. Suelen tener unas costumbres a nivel de limpieza mucho menos agresivas con el suelo, sobre todo pues trabajan mucho más con la aspiradora, con la mopa, y nosotros nos gusta siempre más una fregona, aunque no es lo más recomendable. Entonces, Lo bueno, normal es que en la etiqueta aparezca tanto el AC que tiene el suelo como la clase que tiene el suelo, ¿vale? Con lo cual en la etiqueta podéis ver realmente cuál es la características que cumplen ese suelo, ¿vale? y aquí un poco esta es la conclusión, es decir, un laminado, el laminado, en el laminado, perdón, el AC solo define la abrasión. Es decir, hemos visto que hay varios elementos dentro de una calidad de un suelo y solo la abrasión y el AC solo mide la abrasión. Para determinar las clases, lo que tenemos es que mirar una serie de pruebas que son las que nos determinan el uso que le vamos a hacer. Y eso es lo que nos dará el suelo más óptimo de cara a la instalación a la que nos enfrentemos. En este caso lo que podemos ver es una mala instalación en cuanto a la elección del tipo de instalación. Pasa, si quieres, a la siguiente diapositiva, Esther. En el mercado realmente existen dos tipos de instalación, así en grandes líneas. Ahora Esther nos explicará un poco más detenidamente cuáles son las formas de instalación que tienen nuestros suelos, ¿vale? Pero existen dos tipos. Una que es por golpeo, que es la imagen que veis a la izquierda, y luego otra que es el angle to angle, que se llama, ¿vale? Que es la instalación que veis a la derecha, que es la más conocida y la que yo creo que más se suele utilizar. Esther, ¿cuál es Sí. exactamente nuestra gama? Sí, mira, os comento, nosotros lo que tenemos o la gama que trabajamos, la gama que trabajamos no, la nueva gama que hemos introducido es con el sistema ClickIt, que lo que nos hace es permitirnos que trabajemos o bien por golpeo o bien en ángulo. También tenemos suelo únicamente en ángulo, como es la de la pieza. Aquí es un poco también explicaros cómo se instala uno o cómo se instala otro. También tenéis que tener en cuenta la foto anterior, es importante porque lo típico es que cuando no instalas bien, en este caso es que se hizo una instalación por golpeo en una instalación que era en forma de ángulo, es que al final se rompen los clics y se abren las testas o los laterales. Y eso te puede ocurrir muchas veces porque has utilizado o has instalado has trabajado una manera de instalar que no es la más apropiada.
En este caso, como os digo, existen sistemas como el que nosotros trabajamos que se pueden utilizar ambos tipos de instalación. Para que sepáis, el angular es que tienes dos opciones, o ir pieza por pieza y vas metiendo una pieza, la metes de forma angular y la dejas sellada. Siguiente y la dejas sellada. O puedes hacer como está haciendo este chico, que es tú vas colocando más o menos las piezas en una hilera y cuando tienes toda la hilera unes las 3 piezas a la vez, como está haciendo, como digo, como está haciendo este instalador. Y aquí Vale, encontramos una ceja que comentaba. vale. Esta ceja que veis normalmente viene provocada igualmente otra vez por una mala instalación, ¿vale? ¿Por qué esta mala instalación? Pues normalmente viene provocada porque los suelos laminados son madera. Entonces, el problema que suelen tener es que un suelo de madera o la madera suele trabajar mucho con contracciones y dilataciones. Entonces, es fundamental que sigamos una serie de pasos. Pasa a la siguiente diapositiva. Vamos a ir viendo el antes, el durante y el final, ¿vale? Entonces, en el antes, lo que tenemos que tener claro son dos parámetros muy importantes. Primero, tenemos o debemos, o los fabricantes nos dicen, que debemos almacenar el suelo que vayamos a instalar en cada estancia durante 48 horas y que esta estancia debe estar a 18 grados y que el suelo no debe estar más frío de 15 grados. Como os decía, la madera es un material que es muy susceptible al tema de dilataciones y contracciones. Si nosotros instalamos un suelo a 0 grados, imaginaros, ¿vale? ¿Cuál va a ser el problema? Que cuando el usuario de esa estancia o de ese edificio arranque la calefacción, por ejemplo, y suba de buenas a primeras la temperatura de 0 a 20 grados, lo que vamos a tener es que nuestro techo va a empezar a dilatar y va a crecer de tamaño, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando lo hemos instalado, lo que ha hecho ha sido contraerse, se ha hecho más pequeño, ¿vale? Y luego otra parte también fundamental en el antes es que tenemos que tener muy en cuenta que los suelos laminados deben tener una buena nivelación. ¿Para qué? Para evitar ruidos, para evitar que se rompan o que sufran los clics, etcétera, ¿vale? Entonces, tener en cuenta siempre que tiene que tener una nivelación de, como veis en la imagen, de 1 metro, máximo 2 milímetros de desnivelación. Seguimos. Sí, perdón. En el durante es fundamental el tema de la junta perimetral, tiene que estar entre 8 y 10 milímetros y respetar también los pasos de puerta. Tenemos que hacer una junta o tenemos que dejar una junta de dilatación en los pasos de puerta. Esta junta de dilatación siempre, pues una habitación con un pasillo, un salón con el cuarto de baño o con lo que queráis, ¿vale? Siempre que haya un paso de puerta, tenemos que dejar juntas de dilatación que sean igual, entre 8 y 10 milímetros, que normalmente lo que vamos a utilizar son los perfiles que, bueno, pues como el que veis en la imagen, y esto nos va a hacer que tengamos esa junta y esa dilatación. Y luego recordar también que los techos, o sea, los suelos, perdonadme, tenemos que hacer unas juntas de dilatación máximo en paños de 10 por 10, ¿vale? O sea, no podemos tener paños de 10 metros de largo ni de 10 metros de ancho. Siempre que tengamos un paño mayor que eso, tenemos que hacer una junta de dilatación, en el A ancho ver, o en aquí el ha largo. habido una pregunta en el grupo anterior que hemos hecho formación sobre si el paño es más, o si la habitación es más grande, si tienes que poner una junta de dilatación en medio. No, lo que se hace es que es verdad que es difícil que podemos encontrar una habitación con 10 metros lineales más de 10 metros lineales, es decir, que tienes que encontrar un comedor con más de 10 metros. Normalmente entiendo que puede ser una oficina o algo así, o bueno, una casa muy grande. En ese caso, lo ideal es que se ponga una junta de dilatación entre medias, pues como se hace en las grandes instalaciones, incluso en la cerámica. No se puede poner todo un suelo de cerámica en unas oficinas de 150 metros cuadrados sin una sola junta de dilatación, porque la cerámica también, aunque son minerales muertos y no es materia viva como la madera, también se dilata y se contrae. Por tanto,
de igual medida, en unas habitaciones muy amplias se tiene que poner este tipo de perfiles de transición o de juntas, ¿vale? Insisto, son 10 metros lineales. Pensad en qué habitación, no 10 metros cuadrados, sino qué habitación tiene más de 10 metros lineales de largo o 10 metros lineales de ancho para que podáis, tengáis que plantearos eso, ¿vale? De hecho, en vivienda yo creo que es más difícil verlos, porque Mm. muchas veces sí que es verdad que el cliente final no lo quiere, pero en oficinas que sí que es muy habitual que veamos estas juntas de dilatación en las Sí. instalaciones, ¿vale? Pues igual que en oficinas se hacen, lo siento por el cliente final, pero en la vivienda también se debe hacer, si no queremos tener problemas, ¿vale? Luego también es súper importante que igual que respetamos las juntas perimetrales de 8 o 10 milímetros, lo hagamos también con los diferentes elementos que vayamos encontrando del edificio, es decir, bajantes, pilares, escaleras, etcétera, 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 ¿vale? Y luego ya para terminar, si lo que queremos hacer es una buena instalación, un buen remate, pues lo que tendremos que hacer es cortar la carpintería a la altura justa para poder, digamos, colocar el suelo justo por debajo de la carpintería. Muchas veces vemos que se hacen instalaciones en las cuales se recorta el cerco de la puerta y luego se sella con un sellante, una silicona o demás, de un color o una masilla de un color similar al de suelo. No que se Esto, corte el cerco, perdón, que se corte, o sea, se corta el laminado para bordear el cerco o la sí, moldura de la puerta y bueno, es un tema que luego quedan, esos son típicos detalles que luego quedan feos porque además esa silicona se termina ennegreciendo y el cliente final pues evidentemente no queda todo lo satisfecho que podría con un truco tan sencillo como este. Y os aseguro que yo he visto hacer esto en alguna que otra reclamación que he ido. ¿Querías comentar algo más, no, no, David, que te ya está, cortó? ya lo has comentado tú. Vale, perdón. Nada. Bueno, otros consejos para la instalación. Siempre es importante saber sobre qué suelo vamos a hacer el laminado. Vamos a poner el laminado. Generalmente el laminado se utiliza como es el típico material para una reforma, con lo cual estamos hablando de pisos en los cuales anteriormente hay otro tipo de suelo. Generalmente puede ser cerámica o piedra, pero también nos hemos encontrado con suelos donde está, aunque esto es sobre todo en el norte, con tableros en suelos que sean como de madera, como de OSB. Y por ejemplo en Inglaterra yo he visto muchos suelos donde se ha puesto con moqueta, que se ha puesto sobre la moqueta el suelo laminado. Evidentemente, aquí he dividido lo que son aptos de los que no son aptos y bueno, además hay otro elemento que cada vez es más habitual, que lo he puesto en suelos aptos, que es el suelo radiante. Aunque suene contradictorio, el suelo laminado se comporta mucho mejor con un suelo, o tiene menos requerimientos con una calefacción radiante por agua que con una calefacción radiante por cable, ¿vale? Porque el motivo es que normalmente las instalaciones por cables, por hilo, suelen suele subir muy rápidamente la temperatura, con lo cual lo mejor es el agua, sin embargo, suele subir de manera mucho más gradual, con lo cual es mucho más fácil que la madera, el laminado, se vaya adaptando a la subida. Así vemos que, por ejemplo, para requerimientos para hilo radiante, suelen pedir que sean fabricados a partir de, si no recuerdo mal, del 2012, cuando suelen estar ya concebidos teniendo en cuenta el laminado y las características del mismo y siguiendo muy estrictamente cómo se debe ir subiendo la temperatura gradualmente para que la madera no sufra de repente un impacto de temperatura muy alta que la haga dilatarse mucho y que al final lo que haga es que no le da tiempo a dilatarse naturalmente, sino que, bueno, pues que se abra mucho más, que se abra, ¿no? y que tenga problemas. Esto también, como digo, puede ocurrir con el agua, pero es verdad que la temperatura suele subir de manera más gradual. Y luego también
hay que tener en cuenta lo que hemos hablado de, hay veces que se pone en cemento, porque bueno, son primeras viviendas y lo que ha decidido el constructor o el promotor es poner laminado, con lo cual no hay ningún suelo. Ahí lo más importante es tener una buena nivelación, tener bien limpio el suelo y trabajar sobre una base seca, es decir, que de lo que hablaba inicialmente mi compañero, es decir, que no tenga una humedad muy importante. Y aquí creo que llega una pregunta que os va a lanzar mi compañera Estefanía sobre precisamente referida a un tipo de suelo y qué debemos hacer. Ya la tenéis en pantalla. ¿Qué tenemos que hacer si el suelo es PVC con clic y no está pegado? ¿Debemos quitarlo, dejarlo y comenzar la instalación sobre el mismo? ¿O dejarlo y poner subsuelo sobre el mismo y empezar la instalación del suelo laminado? A ver, van respondiendo. De momento es unánime y nos dicen que hay que quitarlo. Correcto. Esa es la respuesta correcta. Lo he puesto porque muchas veces el PVC no es con clic, es pegado. Con un PVC pegado, evidentemente, es como una cerámica, no es necesario quitarlo. Pero sí que sí cuando es un PVC en clic, porque lo que hace es que lo que va a hacer es que se mueva continuamente la superficie y por tanto nuestro suelo con su clic va a irse moviendo y le vamos a forzar, le vamos a obligar al clic a trabajar mucho más, con lo cual pues es más probable que en un plazo más corto se termine abriendo. Lo mismo pasa con la moqueta o con este tipo de productos que no están fijos al suelo, por eso, y que además tienen encima una densidad muy baja que hace que el clic esté continuamente sufriendo y por tanto al final termine abriéndose. Y luego otra de las cuestiones, sobre todo porque cada vez en las reformas se cambian las cocinas y está toda la moda de la cocina con isla, pero incluso también porque como los suelos de laminados cada vez se ponen más también en cocinas y en baños, saber que ahí el laminado tiene una instalación flotante, igual que la madera cuando se habla de tarima flotante. En la propia palabra nos está diciendo que cómo es el sistema y es que flota, es decir, que tiene que tener movimiento. Precisamente por lo que ha hablado David, es decir, una madera se dilata, se contrae. Me da igual cuando hablo de madera que cuando hablo de laminado, su base es la misma. La base es la madera, una trituradita en un HDF y otra madera natural cortada de un roble generalmente. Pero ambos son materiales vivos que dilatan y contraen con el calor y con la humedad. Mientras que, por tanto, si tú no le dejas hacer y que además clicamos, hacemos junto con, las unimos a través de clic, no las pegamos. Entonces, ¿qué pasa? Que eso necesita moverse. Si no hace ese movimiento, si nosotros le ponemos algún elemento que impida ese movimiento, lo que va a pasar es que cuando la madera se dilata o se contraiga, lo que va a hacer es forzar el clic. Si le ponemos un elemento muy pesado, como he visto yo en alguna reclamación, en alguna incidencia que he podido ver, es que ponen sobre una cocina un mueble con una encimera de mármol de 3-4 milímetros, de 4 centímetros, le ponen esa encimera de mármol y en vez de coger y o sea, no dejar el laminado que se junte con las patas del mueble, lo han metido debajo. Evidentemente eso lo que va a hacer es que la madera no pueda moverse libremente y al final termine abriéndose el suelo. Entonces, ya sea en una isla, como digo, en medio, como ya sea en una cocina habitual, lo ideal es que tienen unos embellecedores muy majos las cocinas. Nosotros llegamos hasta ahí, lo metamos por debajo del embellecedor, pero nunca llegue a tocar las patas para que así el suelo pueda moverse libremente. Esa es lo que quería deciros precisamente porque ya empezamos a instalar en cocinas y en este tipo de elementos donde ya encontramos muebles pesados. Recordaros que ya que estamos llegando al final de la presentación, que nos Sí. podéis hacer todas las preguntas que queráis por el chat, ¿vale? Luego las contestamos.
Luego esto es una cuestión muy básica, pero no sería la primera vez que me lo preguntan, que es cómo se inicia, cómo se termina. Sí que esto es verdad que en el momento que vas a poner la segunda lama te das cuenta que es hacia qué dirección tienes que poner los clics, pero aunque parezca una tontería, fue una pregunta que me hicieron hace tiempo, ¿no? ¿Cómo empezaban? Y es que habían empezado poniéndolos al revés. Luego otro truco que para mí es muy interesante y que además hace que la instalación, el clic quede perfectamente clicado, o el sistema de unión queda perfecto, es lo que está haciendo este chico. Y es que, como veis, ha instalado 3 líneas de suelo laminado y ahora está procediendo a quitar la primera. ¿Por qué quita la primera? Porque en la primera el clic con la segunda, aunque quieras, siempre se mueve con mucha más facilidad que cuando vas a la segunda o a la tercera, por una cuestión de fuerza, ¿no? que puedes hacer. Entonces este chico lo que hace es que quita la primera y de esa manera se asegura que ya las demás están bien clicadas, y lo que hace es acercar o aproximar con las cuñas puestas en la pared las 3-4 tiras que tiene ya preparadas. De esa manera queda perfectamente el clic realizado o conectado, y en la primera, que es donde puede quedar peor, como digo, la retira y luego la sigue utilizando para el resto de la habitación. No es que las tire ni nada por el estilo. Y luego una cuestión estética, pero que también es importante, que es nosotros tenemos que planificar de cómo vamos a hacer una instalación y saber que la ideal es que no tengamos que hacer cortes, pero al final ninguna habitación es perfecta. Es planificar dónde vamos a dejar las lamas cortadas. Pues evidentemente en una habitación donde suelen estar los muebles, como pueden ser en los laterales, es lo más habitual. Y aquí lo que se os dice es que sean como mínimo de 50 milímetros de ancho, porque si lo hacéis muy estrecho, además de que estéticamente puede quedar feo, también podéis tener problemas porque bueno, pues que son lamas muy pequeñas y terminen levantándose porque no tengan suficiente tracción, etcétera. ¿Vale? Y luego otra pregunta que ya cada vez menos, porque yo creo que cada vez se conoce más, pero sí que era una cuestión que a mí por lo menos antes me preguntaba mucho, y era cuando, por ejemplo, en mitad de un piso nos hemos dado cuenta de que una lama, o yo qué sé, estábamos haciendo cualquier cualquier otro trabajo dentro de la casa, se nos ha caído una herramienta y ha picado una de las lamas en el centro de la habitación. Ahora tengo que quitar todas las lamas y levantar todo el suelo y ponerlo otra vez de nuevo. Pues esa es una opción. Y otra es la que os presento aquí, que para mí es muy útil, y es, oye, esa lama lastimada, cogemos, la cortamos de forma angular, como vemos ahí, con 2 cortes, la sacamos. La lama nueva que vamos a hacer, bueno, una cosa que no viene aquí, tenéis que limpiar la zona porque en principio, yo qué sé, poneros que en vez de ser una vivienda que estáis haciendo, es que el cliente os ha llamado, que hay, por favor, si me ayudas, que sean, tuve una fiesta, se cayó aquí un jarrón y mira lo que me ha hecho. Bueno, pues cogemos y decimos, cortamos en la lama nueva los clics, tanto de un lado de la testa como de un lado de uno de los laterales, limpiamos la zona, le echamos pegamento tanto a la lama, al clic a la zona que hemos dejado sin clic de la lama, como al clic del suelo del que se ha quedado en el suelo. Se coloca la lama, y luego sí que es recomendable, sobre todo porque has utilizado una cola y esta suele tener un efecto de duración. Aquí hemos puesto 12 horas para que se mantenga para que se mantenga un peso o algo, para que se estabilice y se pueda sellar bien. Como os decía, elementos que pueden dejar una instalación de ser una buena instalación a ser una mala instalación, o que no se vea o que visualmente no quede tan bien, son los elementos clave de los laterales,
Luego otro elemento muy importante a nivel visual, que son cuánto de pequeñas podemos hacer las lamas. Es importante que si sabemos que vamos a tener que cortar, porque no nos dan las lamas justas, que cortemos siempre teniendo en cuenta estas medidas, un mínimo de 20 y un máximo de 50. ¿Por qué? Porque de esta manera las juntas, las testas, nunca quedan demasiado similares, sino que quedan de forma trabada y hace el efecto real de lo que es la madera, que es que tiene ese efecto trabado y en el cual las testas nunca coinciden. Cuantos más habilidad tengamos en estos cortes, haremos que el efecto de las testas, aunque se repita, porque cada 4 veces se repite, el efecto es que nadie es capaz de verlo porque visualmente es muy complicado que el ojo del ser humano retenga patrones más allá de 4 repetidos, más allá de 3 repetidos, ¿vale? Y luego otra cuestión importante que es de cara a que se vea realmente bonito el diseño, que lo normal es que la madera se ponga siempre en dirección o vertical a la luz. Es decir, que la pongamos vertical a las ventanas para que así el efecto, tanto en la madera como, pero sobre todo en el laminado, pues todos los esmaltes que se le ponen encima, si lo pones a contraluz, se ven mucho más. Entonces da un efecto mucho más, de plástico o de irreal que si lo pones en ese sentido. Y por último, algo que cada vez también me preguntan, en el concepto minimalista cada vez se utilizan menos elementos como los que son los peldaños de escalera, porque el cliente pues, le gusta ver toda una parte lisa, porque además estos peldaños al final terminan llenándose se terminan llenando pues, de suciedad y se deterioran, a veces se levantan, etcétera, etcétera. Lo que se hace, por ejemplo, en una escalera y queda perfecto es lo que estamos viendo ahí, que es ingletar. Es tan sencillo como ingletar. Se une, se ingleta y queda de esta manera bueno, pues ahí veis que realmente queda perfecto, ¿no? Y luego, por último, hablando de nuevo otra vez de lo que es la calidad del suelo laminado, para mí es importante que no solo determinemos la clase de uso o la clase, y mucho menos el ACE, como como lo que determina una calidad del suelo. El suelo laminado tiene otros muchos componentes que hacen que un suelo realmente marque la diferencia con respecto a los demás. Y es, en primer lugar, que sea antiestático. Es algo que se tiene muy pocas veces en cuenta, pero pensar que la carga eléctrica de la madera es muy elevada. Entonces, si tú pones todo un suelo laminado en una casa, muchas veces cuando el cliente final va a dar al interruptor, al final, como se carga de electricidad estática, le dan descargas. Cuando si ponemos un antiestático, eso no le va a ocurrir nunca, ¿vale? Luego también hay otros elementos ya mucho más a nivel de desarrollo de producto, como son los poros sincronizados o como son los biseles, que hacen que una madera, un laminado, pues tenga una visual muchísimo más bonita que otros, como que parezca realmente más real. Yo he visto suelos que al final es muy difícil de determinar si es madera de verdad o laminado. Y eso es lo bonito del suelo laminado. Evidentemente, con todo lo que está pasando ahora y ya de antes, todo el tema antibacteriano es muy importante. Y luego también, evidente, pues como se está yendo a cada vez espacios más minimalistas, con menos paredes, espacios abiertos y demás, los clientes nos tienden a pedir productos que puedan poner en todo el suelo. Bueno, pues sabed que quien no quiera PVC, poner en su casa PVC, puede tener la opción de un suelo de laminado que le es válido tanto para cocinas como para baños. Y eso, desde luego, que marca mucho la diferencia. Y luego, un poco para terminar,
Pues esta foto que os he puesto, esto sí que es realmente un problema de calidad del suelo. Aquí, de calidad del fabricante. Aquí sí que hay, que por lo que sea esta partida les ha salido con un color, pues seguramente que por un exceso o por un defecto en el esmaltado les ha salido incorrecta. Pero lo importante de esto es que se ve antes de instalar. No es necesario instalar como se hizo en esta ocasión. Ostras, si ves algo tan diferente, lo primero que tienes que hacer es, oye, esto me ha venido defectuoso y se lleva. Es cierto que según fábricas, pues esto te ocurre más a menudo o te ocurre menos a menudo. Pero sí que es cierto que es algo que no es necesario instalar, que se ve la mayoría de los problemas en la fabricación se pueden ver antes o incluso cuando abres la primera caja, por ejemplo, que tenga cejas, que deje cejas porque está mal calibrado el producto. Pues eso en las 3 hileras primeras que has instalado ya se ha visto, ¿vale? Y luego ya, por fin, y para terminar, os he puesto aquí un cuadro de lo que es lo más habitual que encontremos, y aquí permitirme que me he ido más a las clases, más que a los ACs. Esto es lo más habitual que encontramos en el mercado. También tenemos clases 31 en 6 milímetros y también tenemos pues a lo mejor de 12, yo creo que he visto el máximo de 12, pero bueno, podría haber cada vez más. Modelos largos, modelos anchos, etcétera, etcétera. Pero quizá lo que más interesante se está moviendo ahora en el mercado, que son las opciones, como digo, que son aptas para baños y cocinas. Para mí hay 3 elementos clave que además me he asegurado muy bien que la colección que estamos introduciendo nueva tenga nuestra colección nueva. Y es, en primer lugar, como os he dicho, antiestático. También he buscado que tengan propiedades como la de antibacteriano, como os decía. La calidad del tablero, vuelvo a insistir, para mí es uno de los productos, es una de las cuestiones clave de cara a que un suelo, yo pueda determinar que un suelo laminado es de calidad o no. Me lo va a decir, como digo, más la calidad del suelo que le haya hecho la prueba de la abrasión o que le haya hecho la prueba del péndulo, ¿no? de la caída de los newton, ¿no? del impacto. Los tableros los tableros que mejor se comportan porque son más estables son aquellos de menos del 15% de absorción, y ya ni hablamos de los productos que son para baños y cocinas, aptos para baños y cocinas, que a lo mejor están en un porcentaje de un 3, un 2% de absorción, con lo cual estás hablando que es prácticamente nulo la absorción al agua que tienen. Y luego, por último, permitidme de nuevo otra vez que hable de clases, porque esa es la que nos va a determinar qué suelo debo instalar, dónde debo instalarlo, y no tanto los ACs. Y ahora sí, ya he hablado yo mucho, así que dejo que me preguntéis, aunque creo que tiene que ser por el chat, así que Sí, os paso a mi compañera. hay varias preguntas, Esther. Dime. La primera es que si en una vivienda tenemos un pasillo central y las estancias, tenemos estancias a ambos lados, ¿por dónde hay que empezar a colocar el suelo? Pues yo entiendo que eso tendríais que replantear. Es mucho más fácil verlo in situ. Yo lo que haría es en línea con el pasillo, la parte lineal, y luego en las habitaciones ir, como os decía, de dirección a la ventana, con lo cual seguramente que sea transversal al suelo, al pasillo. También yo lo que he visto, dependiendo, es hacer la instalación transversalmente en todos lados y luego seguir poniendo juntas de dilatación en algunos, sobre todo en las habitaciones en las que las dos puertas de un lado y de otro coincidan, y se pone en una de ellas para evitar precisamente que se estén moviendo. No sé si me estáis viendo porque yo solo veo la presentación, pero si me veis lo estoy intentando escenificar con las manos. La situación es esa. Si van a haber dos puertas que se van a encontrar y por tanto tú vas a hacer esta visión transversal,
pues sí que ahí sería recomendable decir, oye, pues una es la cocina y otra es el comedor. Pues en la cocina a lo mejor hago una junta de transición y lo pongo con la junta de transición, y en el otro lado la sigo sin que se ponga. Pero insisto, eso quizá con un plano te puedes replantear mucho más. Pero Recordar de todas formas que según los fabricantes, en las puertas siempre debe haber una junta de transición, ¿vale? ¿Qué otra pregunta? Ok, nos preguntaban que cómo se quita el suelo PVC en clic. Pues nada, igual que el laminado, quitas los muebles y empiezas a levantar. Tic, 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 tic. Y se quita igual de fácil. No, a ver si no van a utilizar ese suelo. Yo me acuerdo cuando el suelo laminado, muchas veces una pregunta que me hacían es, oye, pero ¿y realmente se lo pueden llevar y ponerlo en otra casa? Digo, hombre, lo difícil del suelo laminado, igual que del clic, es que la otra casa le coincida exactamente en los metros, pero y los cortes, porque tú vas a cortar el suelo. Digo, pero sí, en principio tú puedes quitar y llevarte a otra casa. Vale. Nos preguntan también si tenemos, a colación con las preguntas que hemos hecho, si tenemos un suelo desnivelado, ¿cómo se puede corregir? Pues lo principal es, si el suelo está desnivelado, se coge nivelante, las pastas nivelantes que existen, y lo mejor es echarla, lijar para quitar los defectos y trabajarla como se hace habitualmente con una cerámica. A ver, también tened en cuenta, cuando se dice esto, ya no solo porque te pueda crear o generar incidencias, incluso para que el suelo realmente quede bien de cara al cliente final, pues para que un suelo bien nivelado, como hemos dicho antes, lo que te hace es que la lama, el laminado, no tenga que hacer mucho ejercicio de subida y bajada, y por tanto el sonido que reverbera de las pisadas es mucho menor. A eso le juntas otro de los elementos que no he explicado, pero para mí es fundamental. Los subsuelos no son elementos para evitar desniveles. Es decir, un subsuelo no subsana un desnivel más allá de los 2 milímetros que está permitido. El subsuelo, lo que hace la manta, lo que hace es que te evita que haya sonido o bien de transmisión, es decir, al vecino, o bien de reverberación, el típico sonido de retumbe que tú escuchas en un suelo laminado o en un suelo flotante de madera cuando andas. Estas mantas, estos subsuelos, lo que vienen es a trabajar ese silencio. Cuanto más denso y cuanto más, las diferentes características que tienen los subsuelos, pues puedes conseguir un efecto mejor de que el suelo sea silencioso. Os lo decía en la anterior, yo estuve hace un par de semanas en un suelo que se había puesto, que estaba perfectamente nivelado, era terrazo y estaba perfecto. Se puso una manta buena, se puso el suelo y andabas, prácticamente parecía un suelo de madera tradicional, porque no se escuchaba esa reverberación que muchas veces escuchas, ni esa sensación a veces que tienes en general, porque no miran lo de los 2 milímetros de desnivel, pues que parece que estás como flotando. ¿Vale? Espero Hay haber dos, respondido. hay dos preguntas que van un poco orientadas con lo que estabas hablando. Una es una nos piden que si podemos hablar de la capacidad insonorizante de los pisos laminados. Y la otra es qué tipo de film o de fieltro es mejor para el suelo bajo el laminado. A ver, a eso depende de lo que se quiera. En cuanto a la primera pregunta, no recuerdo ahora los sonidos, creo que, pues, no me acuerdo si son 22, es que no voy a decir una cifra porque no la recuerdo exactamente. Sí que es cierto que una de las cosas que tiene el laminado, como digo, al ser flotante, es que a veces como que retumba mucho.
Eso se arregla con el subsuelo que pongamos. Hay algunos que pueden reducir pues en bastante los decibelios, que, sobre todo el de reverberación, que es muchas veces el que preocupa, pero también el de transmisión, para evitar que nuestros vecinos nos odien cada vez que entremos por la noche a algunas horas que la gente duerma, ¿no? Entonces, eso sí que es verdad que existen muchas mantas en el mercado de muy buena calidad, pero evidentemente también el precio. A partir de ahí es la calidad que tú y tu cliente queráis dar al suelo. Lo básico es como mínimo un 3 milímetros, 2 milímetros, que sirve por lo menos para aplacar el sonido más punzante. Pero insisto, en el mercado pues hay, no sé, nosotros por ejemplo tenemos una que tiene una densidad muy elevada, que sirve para PVC y para laminado, y te permite te da una insonoridad también muy, muy, muy alta. Pero claro, estás hablando de también otros precios, insisto. Como calidad, lo mejor siempre va a ser mejor, pero luego también dependerá de la otra fase, la otra pata. Ok, nos preguntan si hay laminado para exterior o parquet. No, no hay laminado para exterior. Lo que se pone es el composite, que es otro tipo de producto, o el IP famoso o el pino, que he tratado para exterior, que son los típicos suelos pues, de composite que vemos habitualmente. Yo también he visto y de hecho conozco y a mí me encanta el bambú. El bambú se utiliza muchísimo tanto para interior como para exterior, pero el que usas para interior no es válido para exterior. Para exterior tiene otras características, ¿vale? Pero sí que es el mismo, está basado en el mismo material, en el bambú. Vale. Nos preguntan si las líneas de corte tienen que ser iguales o pueden ser escalonadas y qué mínimo de medida puede ser el corte. El mínimo son 20 centímetros. Es decir, yo una lama, más que nada además por estética, pero por lo que os decía, para que luego quede bien trabado. Lo normal o como a mí me gusta empezar es que en la primera línea hagas un corte de 20 o de lo que consideres, dependiendo también cómo te va a quedar, pero hagas un corte de 20 y a partir de ahí sigas. La parte final, que posiblemente también te toque cortar, esa, si lo has calculado bien y el corte es mayor de 20, se queda una pieza menor de 20, puedes coger y ponerla en el otro lado y de esa manera sigues. Y así, dependiendo de cuántas líneas te vayan saliendo, el truco está en utilizar la del final, el sobrante del final lo pones al principio. Pero insisto, si empiezas con corte, teniendo en cuenta o teniendo en cuenta que la primera has cortado, pues a lo mejor coges y empiezas con una entera la siguiente, ¿vale? Y dejas el otro corte para la siguiente línea, en vez de para la segunda, para la tercera. Vale. No sé si he contestado. Si se quiere instalar en un bajo con humedad, ¿cómo podemos evitar que esa humedad suba? Pues ahí seguro que mis compañeros de construcción os lo pueden explicar mejor, todos los elementos que existen para secado de suelo, si hay, y para aislamiento de un suelo que pueda tener humedad. Ahí yo no recomendaría ningún tipo de suelo que fuera laminado e incluso si me apuras tampoco PVC. A pesar de que digan que está sujeto a humedad y demás, no, porque la humedad por debajo el PVC está pensado en la humedad superior, no en la humedad inferior. La cerámica sé que también, sobre todo en las juntas y en algunos puntos, también da reclamaciones si hay humedad, con lo cual ahí os recomiendo que os Ahí pongáis lo en primero, contacto con mis compañeros. como está diciendo Esther, lo primero que habría que hacer es tratar la humedad, ¿vale? O sea, eso es fundamental y es un concepto de construcción que sí o sí primero tengo que tratar la humedad y una vez que trata la humedad, por qué y de dónde me sale,
o aislarme de esa humedad y una vez que me he aislado poder colocar el suelo. Yo insisto, en cerámica también pasa eso. Quiero decir que ningún elemento que yo conozca, no sé si habrá alguno en el mercado, pero yo de los que conozco soporta la humedad y menos por debajo, por lo que digo. En ese sentido es lo que estaba comentando mi compañero. Vale. Nos preguntan si una junta de transición es lo mismo que una junta de dilatación. Sí, junta de dilatación y junta de transición es lo mismo. Lo que no es lo mismo es la junta perimetral, la que tú tienes que poner alrededor de cada estancia, que es la de 8 o 10 milímetros que os comentaba mi compañero o que os he comentado yo que poníais las cuñas, para que queda cubierta generalmente por el rodapié. ¿Vale? Esa es la junta perimetral y la junta de dilatación o transición, que es la misma. Ok. Hay una persona que nos hace dos preguntas y nos dice, ¿cómo se puede juntar dos lamas que se han separado en medio de una sala y con qué herramienta puedo unirlas o al menos que sea menor el hueco? Y luego nos dice, por cierto, a un suelo laminado se le puede poner algún tipo de barniz para evitar que los líquidos se filtren por las juntas. La primera pregunta, generalmente lo primero hay que ver por qué se ha abierto. Si es un tema únicamente de que por lo que sea esa lama se ha abierto, lo ideal es que hagamos lo mismo que hemos hecho cuando hemos cortado la lama y es cortar los clics y pegar, ¿vale? O simplemente cortar por un lateral y por un lado, cortar los clics, pegar y de esa manera asegurarnos que funciona y luego clicar con la otra parte. Pero insisto, lo primero es detectar por qué se ha abierto, porque es posible que si se ha abierto una, vengan luego otras. Entonces, es lo primero que hay que detectar. Y a la segunda pregunta, no. El laminado ya viene tratado. Cualquier tipo de tratamiento que le hagas a posteriori, lo único que vas a hacer es a ver, para que me entendáis, un laminado está formado por un HDF, un tablero de HDF, una lámina de papel. Si me oyera cualquier fabricante me diría, no, no es papel, es un papel tratado y como tú quieras, pero es un papel, una fotocopia de una foto de muy buena calidad de una madera que se ha cogido y se ha puesto ahí, ¿vale? Que es de composiciones minerales y todo lo que tú quieras, pero un rollo. Ese papel y luego el corindón o el esmalte que os estoy diciendo que está hecho a base de corindón que se pone en la superficie. Lo lógico es que si tú quieres echar un esmalte, como te pasa en la madera, tienes que quitar, decapar y echar. En el momento que tú decapes el esmalte, te llevas el papel por delante. Y si lo echas por encima, es como cuando tú en una madera echas sobre una madera barnizada, echas sobre una madera barnizada más barniz o lo que tú quieras. Lo que vas a provocar es que se queden burbujas y se queden cosas de ese tipo. Entonces ahí el laminado ya viene tratado para estas cuestiones. No hay que echarle nada más. Otra cosa es que un suelo, por ejemplo, se te diga, oye, pues si quieres utilizas este suelo, pero en el baño, donde puedas tener una humedad más importante, sellas todas las juntas, pero sellas las juntas, no sobre la base del suelo. Y lo haces con un material muy específico que los fabricantes te recomiendan. Vale, hay una última pregunta y es que si es necesaria la manta térmica. La manta térmica, bueno, no sé si te refieres a una manta térmica específica o a una manta. La manta es generalmente obligatoria en cualquier suelo laminado porque, insisto, estos 2 milímetros hace que evite los 2 milímetros que os decía de desnivel, pero también y sobre todo para el tema de los sonidos. Entonces, yo no he visto ningún fabricante que no te recomiende poner manta. Vale, pues